Bueno, en este caso tenemos a la profesora Magíster María Rosa Pleyar Viscotti, quien es invitada para la conferencia. Y luego tenemos a los estudiantes Nicole Ailén Toledo Balbuena. Le tenemos a Brian Natanael Riquelme Raimondi. Y por último a Aarón Moisés Guerrero Corti. Primeramente daremos una breve referencia de la profesora. La profesora María Rosa Pleyar Viscotti es psicóloga clínica, máster en sexología y terapia de pareja. Es docente de la UNA, de la Cátedra de Técnicas y Prácticas Psicoterapéuticas 2 y de la UAA, de la Cátedra de Intervención en Problemas Sexuales y de Pareja. Además, es gerente de proyectos y docente permanente de los diplomados de Sexología General y especialización en Sexología Clínica de ESIS. Educación Clínica e Investigación en Sexualidad. Así también es vicepresidente del SEP, Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana. Así también es de la comisión directiva de la FLASES, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología. Por favor, profesora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bien, qué gusto. Bueno, caras conocidas, algunos me conocen, algunos les conozco y espero conocerla a todos. Quiero felicitarles a todos los investigadores, a la gente que está exponiendo, a la gente que va a estar en mi mesa. Por los trabajos estuve mirando y realmente coincido con el profesor José Brito, que es profesor maestro de maestros. Coincido con él que todo lo que implica esta movilización en función al hecho de posicionar a la investigación en estas primeras instancias, en estos primeros años, es todo un logro a aplaudirles, ¿sí? Y me encanta verles un sábado a esta hora, un 1 de noviembre, haciendo exposición científica, ¿sí? Entonces yo estoy súper orgullosa, me encanta, le veo a algunos de mis alumnos del tercero y así como les decía, ojalá en algún momento, me encanta, ya está mi grupo, en algún momento de la vida coincidamos también de forma académica. Y también quiero agradecerle a los organizadores, justamente yo me siento sumamente entusiasmada por poder participar, porque así como mencionaba el profe Britos, esto era algo que se veía solamente en un contexto casi obligatorio posgrado, ¿sí? Como culminación de carrera. Entonces, para mí esto es alentador. Yo soy profe de la facultad. Yo me encantaría seguir viendo y las veces que me inviten posterior, como decía hace rato, voy a venir detrás del profe José Britos, pero en seguir viendo, ¿verdad?, que esta situación de darle este posicionamiento de investigación vaya como en aumento, ¿sí? Bien, yo quiero hablarles un poquito sobre bienestar psicológico y salud sexual. Como habrán escuchado, mencionaba un poco Romina, yo trabajo de forma específica en la parte clínica de psicología, pero también en la parte de salud sexual. Y la parte de salud sexual, y la parte de sexología, y la parte de sexualidad también tiene su aspecto de estudio y está muy linkeado con la parte de psicología, ¿sí o no? ¿En qué sentido puede estar linkeado con el tema de psicología? Es un aspecto fundamental como lo es la salud mental. Así es fundamental, tiene el mismo peso. Y se influye todo lo que tiene que ver con la parte de salud sexual, todo lo que tiene que ver con la sexualidad de una persona va a tener una influencia o se ve influenciada por todo lo que nos pase en nuestro aspecto de salud mental, ¿sí? Con respecto al concepto de bienestar psicológico, sería como la percepción que tiene una persona, esta es una percepción particular, es una percepción subjetiva de aquello que nos hace bien, de nuestro sentir, ¿sí? Y está relacionado con el hecho de posicionar, de ver y de entender nuestras maneras de desarrollarnos y de sentir satisfacción vital. Yo les quiero mostrar rápidamente un concepto que está más relacionado justamente al bienestar psicológico. Vi que habían investigaciones que tenían justamente como parámetro de medición el bienestar psicológico y tomé uno que es el modelo de bienestar psicológico de Carol Reef, que aparece como un constructo, incluso tiene un inventario que permite medir, ¿verdad?, el bienestar psicológico.
Y entonces les quiero compartir rápidamente esto, ¿verdad? Se define a partir del funcionamiento humano óptimo que produce más emociones positivas y satisfacción. Y todo esto tiene que ver un poco también con aquello que yo quiero linkear y que es satisfacción, bienestar psicológico y salud sexual. Las dimensiones del modelo del bienestar psicológico de Carol Riff están relacionadas con un mayor bienestar subjetivo, así como con la satisfacción vital. Las dimensiones del modelo aparecen, y estas son las que van a medirse con una escala de tipo Likert, ¿verdad?, dentro del cuestionario, con los siguientes puntos. Autoaceptación, que es la capacidad de sentirse satisfecho con uno mismo, reconociendo fortalezas y debilidades. Con las relaciones positivas, importancia de vínculos afectivos saludables y significativos con otros. Crecimiento personal como desarrollo continuo de habilidades, talentos y potencialidades personales. El otro punto, propósito en la vida, tener metas claras y sentido de dirección vital para motivar acciones. El otro punto, autonomía, capacidad para tomar decisiones independientes y autorregularse efectivamente. Y por último, dominio del entorno, que implicaría la habilidad para manejar circunstancias, adaptarse y usar recursos disponibles. Entonces, todos estos factores son aquellos que hacen alusión a las dimensiones del bienestar psicológico, y lo que nos dice es, cuando nosotros usamos esta escala a mayores niveles, ¿verdad?, de puntuación con respecto a estos puntos, vamos a tener un nivel mayor de satisfacción o de bienestar psicológico. Salud mental. La mayoría y la carrera que ustedes están siguiendo, la que nos une como profesionales en el ámbito de salud mental, hace que entendamos que es un concepto que probablemente ya manejan, ya lo conocen. Concepto de OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental es un estado de bienestar mental, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de salud mental, lo primero que se nos ocurre a veces está muy relacionado a trastornos mentales. Hay gente que directamente relaciona la idea de tener o no tener un trastorno mental, pero acuérdense que cuando vamos a hablar de salud mental estamos haciendo alusión de el regule que necesitamos para este estado de bienestar mental, que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas para poder tomar decisiones, para establecer relaciones y para dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental, además, es un derecho fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Sexualidad humana. Acá ahí me miraron un poquito más. Así tipo, salud mental, repetido, profe, sexualidad humana. Un poquito más de interés. Cuando hablamos de sexualidad humana, ¿de qué hablamos? ¿De qué voy a hablar si yo les digo vamos a hablar de sexualidad humana? De sexo, me dice alguien por ahí. ¿De qué más? ¿Eh? De los roles, muy bien. Roles de género. De los papeles, muy bien. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de sexualidad? Orientación sexual. Identidad sexual. Todo tiene su apellidito, ¿verdad? Identidad sexual, orientación sexual, roles de género. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, nosotros hablamos de un aspecto fundamental del ser humano, muy por encima de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales o el sexo, que también tiene otro concepto, ¿verdad?, es una partecita de lo que hace a la construcción de la sexualidad de una persona. Una persona tiene y desarrolla desde antes de nacer algunos elementos de su sexualidad, ¿sí? Y una persona sigue teniendo, desarrolla, complementa y va fortaleciendo su sexualidad, o va creciendo, va desarrollando, indistintamente tenga pareja o no, tenga relaciones sexuales o no. ¿Sí? Indistintamente la orientación sexual, indistintamente los roles que juega dentro de la dinámica cultural. Entonces, la sexualidad es mucho más amplia que las relaciones sexuales.
Concepto OMS de sexualidad es un aspecto central del ser humano. Está presente a lo largo de la vida, abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Todos esos componentes. Incluso si nosotros hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, que mis alumnos del tercero conocen, porque este año su examen tenía que ver con eso. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, y cuando hablamos de reproducción, la persona que decide, que puede pensar y que elige y que me dice, ¿sabes qué, profe? O ¿sabes qué, María Rosa? No quiero tener hijos, está haciendo uso de su derecho reproductivo. O sea, la reproducción no es solamente la situación o la obligación de tener hijos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que todos estos factores nos pertenecen como ser humano. También es un derecho fundamental, ¿sí? Así como el de la salud mental. Se siente, se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan y no todas ellas se expresan, ¿sí? Muchas veces, a veces por cuestiones culturales, a veces por cuestiones personales, de creencias, lo que fuera, a veces no podemos hacer expresión de todo lo que sentimos internamente con respecto a lo sexual, a nuestra sexualidad, pero no deja de formar parte de nuestro aspecto personal de la sexualidad, todos estos elementos. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Hay de todo. Y forma parte de todo el contexto de lo que nos puede influir externa e internamente con respecto a nuestro desarrollo de la sexualidad, ¿sí? Ahí está. Salud sexual. Estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y de violencia. Para todas las personas, o para que todas las personas puedan alcanzar y mantener una buena salud sexual, se deben respetar y proteger sus derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando hablamos de salud sexual, acá también se identifica el hecho de que pueden haber situaciones relacionadas a disfunciones o a trastornos dentro de la dinámica de la sexualidad, pero también existen dentro de esta línea de los derechos sexuales y reproductivos el contexto del cuidado. En Paraguay, ¿ustedes creen que hay situaciones de disfunciones sexuales? ¿Sí? ¿Sí? Hay situaciones de de situaciones de identidad de género. Que se me escapó el... Sí. En Paraguay hay estadísticas actuales sobre disfunciones sexuales. No. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos registrado el contexto de qué es lo que nos pasa a nivel salud sexual? Se pierde. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que pueden trabajar y restablecer la salud sexual del ser humano? Acá me dice alguien, los psicólogos, los doctores, los médicos, los psicólogos. ¿Quién más? ¿Alguien más puede restablecer la salud sexual de las personas? No. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Conocen algunos médicos, psicólogos, especialistas que trabajen en el tema de restablecer la salud sexual de las personas? No. En realidad hay muy poco y hay muy poca información con respecto al hecho de todo lo que hace a la parte de salud sexual, y no hay, por ejemplo, esa para nosotros es un desafío en ESIS, el lugar donde trabajo también, el hecho de poder arrojar información. Tenemos información puntual, a veces hay investigaciones
que arrojan información en función al hecho de cómo estamos en Paraguay con respecto a la parte de disfunciones sexuales, trastornos, lo que pasa con el tema de identidad sexual, pero sigue siendo un desafío. Uno de los elementos es porque el tema de salud sexual y de sexualidad es un tabú. Hace poquito escuché que estaba pasando algo con respecto al hecho de una persona que se identificaba como una chica trans y estaba teniendo inconvenientes siendo menor de edad. Ustedes habrán escuchado también, ¿verdad? Sí, y hay toda una dinámica detrás de eso. Hubo todo un movimiento con respecto a la lucha de que haga, que no haga, que se presente, que no se presente a nivel legal incluso. Sin embargo, lo resolutivo finalmente es que esa pulseada termina siendo algo que se queda más a un nivel de, qué sé yo, político y de gente opinando que teniendo en cuenta lo que esa persona con su identidad está experimentando y por sobre todo el derecho que tiene de poder expresarse, ¿sí? ¿Quiénes son los que vamos a trabajar con eso o los que tenemos que trabajar con eso? Los psicólogos, ¿sí? Entonces tenemos que tener también esta mirada y entender que con la formación en salud mental, y si vamos a trabajar con personas, tenemos que considerar elementos relacionados a su salud sexual también. Tienen que ser y tienen que formar parte de lo que ustedes van a ir considerando en su formación. Entonces, lo que yo les digo y les recomiendo es que a medida que ustedes se vayan desarrollando en grado, en psicología, cuestionen y pregunten sobre el tema de salud sexual dentro de sus diferentes clases, ¿sí? Porque ustedes tienen el derecho de tener la formación completa en función a lo que hace a salud sexual, porque eso hace y complementa y completa la formación de personas que vamos a trabajar con personas, ¿sí? Algunos datos, y estos datos son datos que se sacaron inicialmente de cuando empezó la pandemia, pero voy a ir pasándoles rápido como para que podamos hacer el comparativo con lo que pasa actualmente. Salud mental y COVID, aumento de la ansiedad. Este es un dato que arrojaba la OPS y que hizo de forma global, tomando información a nivel regional, América y Latinoamérica y el Caribe. Aumento de la ansiedad, de la depresión, de problemas para dormir, aumento de consumo de alcohol, aumento del tabaco, de drogas, de sustancias y situaciones de violencia intrafamiliar. Los estudios muestran que alrededor del 20 o entre el 20 y el 70% de la población sigue sufriendo depresión y ansiedad. Esto era 2021. Las mujeres, los jóvenes, las personas de bajos ingresos y las personas con problemas de salud mental preexistentes, o sea, las que ya sufrían de alguna condición previa al contexto de la pandemia, y los trabajadores de salud se encuentran entre los grupos más afectados. En una encuesta realizada en el 2021 en 30 países en todo el mundo, más de la mitad de los participantes de Chile, Brasil, Perú y Canadá expusieron que su salud mental había empeorado desde el comienzo de la pandemia, superando el promedio global de estudio del 45%, que ese era un dato del Foro Mundial Internacional, del Foro Económico Mundial. Una encuesta a más de 60.000 cuidadores de niños en Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú evidenció que el 85% de los cuidadores encuestados reportaron al menos un síntoma de deterioro de la salud mental durante la pandemia. Y esto en función al hecho del cambio que se había hecho con respecto a que los chicos en el contexto de encierro se tenían que quedar en la casa, entonces aparecían los roles de cuidadores de niños, ya sean los abuelos, los papás o las personas adultas con las que quedaban. En salud mental en tiempos del COVID, en niños, adolescentes y adultos, los jóvenes, y esto es dato nacional, los jóvenes paraguayos manifiestan experimentar síntomas de depresión, ansiedad y estrés a causa de la pandemia del COVID-19, según una consulta realizada a través de la plataforma Youth Report del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La publicación asegura que incluso antes del COVID, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ya sufrían problemas de salud mental, sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos. Se cree que a nivel mundial solamente un 2% del presupuesto nacional, cada país, invierte en la parte de salud mental. Paraguay estaba por debajo de ese 2%. Creo que apenas llegaba así a 1,90 y alguito, ¿verdad? También otro dato, Paraguay,
Estrés, frustración, depresión, tristeza y soledad son algunos de los síntomas que manifestaron experimentar los participantes de esta encuesta sobre salud mental realizada en la plataforma YouReport, que obtuvo 367 respuestas de personas de entre 15 a 30 años. El 47% de los participantes de la consulta realizada en Paraguay respondió que se siente inseguro sobre el futuro, mientras que el 31% dijo ser positivo, el 6% pesimista, además que el 53% señaló que el último año estuvo muy preocupado por su salud mental. No incluía acá datos relacionados a conductas autolesivas y pensamiento suicida, porque realmente es un apartado, no es lo para un tema, para un congreso completo. Entonces, de forma general sí les muestro estos datos. Esto todo es 2021. Salud mental en tiempos del COVID. Al mismo tiempo, el informe señala que sigue habiendo grandes diferencias entre las necesidades relacionadas con la salud mental y la financiación destinada a este tema. Y esto que yo les decía, que el 2% es lo que se invierte, y en Paraguay era menos del 2%. Con respecto a salud sexual y el COVID, varios estudios analizaron la respuesta psicosocial de la población general a la pandemia. Los tópicos en las respuestas psicológicas incluyeron ansiedad, miedo, depresión, ira, culpa, dolor, pérdida, estrés postraumático y estigma. Y se vio que todos los elementos relacionados a salud mental tenían un impacto directo sobre la respuesta sexual. Nosotros empezamos a ver, no había forma de medir mucho el contexto, incluso acá en Paraguay pasaron un par de cosas particulares. Yo no sé si ustedes se acuerdan, eran chiquitos, no mentira, ¿se acuerdan de la época de pandemia? ¿Sí? Y una de las situaciones características que pasó acá en Paraguay fue que hubo un brote en particular de contagio, y ese brote particular de contagio se dio porque una persona tuvo sexo extramarital con alguien que estaba recluido entre el primer grupo de personas que estaban aislados con síntomas de COVID. ¿Sí? Así empezó un brote que terminó generando una situación de contagio a un barrio entero. Paraguay, nosotros tenemos este doble discurso con respecto al contexto de las relaciones sexuales. ¿Cuál es el doble discurso más común que tenemos sobre las relaciones sexuales en Paraguay? Primero la familia, tenemos que casarnos para tener sexo, ¿sí? Todos somos 100% fieles, 300% fieles. Hay algunos componentes... Porque algunos se ponen todos nerviosos. Allá ves gestos. Hay un discurso muy moralista con respecto al tema de lo sexual acá en Paraguay, y hay una conducta muy congruente con el discurso moralista, que es cuando nosotros nos ponemos en un plano de sentir o decir que las cosas se hacen perfectamente, pero en las acciones es todo lo contrario, ¿sí? Y esto demuestra un poco el contexto de justamente el impacto que tenía y tiene o tuvo, porque sigue teniendo hasta ahora, el contexto de la pandemia, el contexto de la inseguridad, el contexto de salud mental sobre lo que hace a la respuesta sexual. ¿Por qué yo les contaba este dato? Porque se falsea muchísimo. La gente en ese momento, cuando salió esta situación, este caso que yo les contaba, se le presionó muchísimo a la persona para que termine contando cómo se contagió, porque entre los médicos no tenía sentido la forma de contagio, ¿sí? Cuando se presionó mucho, ¿qué es lo que pasó? Esta información se viralizó, ¿verdad? Pero se convirtió en una situación de burla. ¿Qué picho ese fulano que se fue y tuvo sexo con una chica que estaba recluida con síntomas de COVID? Y el señor estaba casado. Y además de estar casado, tenía su chuli en su barrio también. Entonces, cuando va a su barrio, vuelve a su casa, tiene sexo con su pareja y también con su pareja extramatrimonial del barrio, contagio, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Termina como un contexto de chisme, termina como un contexto de chiste también, pero ese es un contexto real acá en Paraguay. Muchas de las cosas que nosotros vamos a escuchar sobre el tema de no a la educación sexual, no al cuidado, no hablar de sexo, no hablar de sexualidad, no hablar de salud sexual,
pero sin embargo tenemos estas situaciones y estas condiciones que nos exponen al 100% a situaciones no solamente del contagio en un contexto de pandemia. Yo les voy a mostrar después datos relacionados a todo lo que tiene que ver con violencia sexual, a todo lo que tiene que ver con situaciones de abuso sexual, a todo lo que tiene que ver con circunstancias relacionadas al hecho de las consecuencias de tener un doble discurso con respecto a lo sexual. Bien, hubieron cambios importantes en la manera de vivenciar la sexual, las conductas sexuales y las interacciones sexoafectivas, considerando un impacto importante en la percepción de la salud sexual y la satisfacción sexual en general. Pasó que hubieron situaciones en donde el encierro dividió parejas. El encierro hizo que algunas parejas mejoren la calidad de sus relaciones sexuales y la calidad de sus vínculos afectivos porque tenían más tiempo para compartir dentro del contexto de la casa, ¿sí? Y también hubo esta situación en la que se empezó a potenciar el uso de la tecnología como un contexto de sexo virtual. ¿Ustedes se acuerdan de ese impacto que tuvo en algún momento? Toda la dinámica, hizo un salto. Ustedes tuvieron que retomar la facultad de forma virtual. ¿Se acuerdan de ese cambio? Yo me acuerdo como profe. Del mismo modo, la interacción, la comunicación con las otras personas, incluso el hacer pareja, bajaba específicamente en el contexto de utilizar lo virtual y tener que aprender rápidamente, o empezó a aumentar la posibilidad de tener aplicaciones de uso para sexo virtual. Entonces también apareció ese elemento con respecto a, en algunos casos, circunstancias que podían exponer a situaciones sexuales de riesgo, y en otros a situaciones que permitían que las personas puedan seguir liberando o teniendo satisfacción sexual a través del sexo de forma virtual, del sexting, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos hicieron un cambio con respecto al tema de salud sexual y la parte de satisfacción sexual. En las relaciones entre convivientes, las relaciones sexuales se vieron afectadas con la presencia de los niños en el hogar, la sexualidad influenciada por la sensación del deseo por el otro, factores psicológicos, estados de ánimo específicos que podían inhibir el deseo sexual, la depresión y la ansiedad, que estaba en aumento, se han asociado principalmente con niveles bajos de deseo. Con respecto a violencia, falta de información, polarización que afectaba la salud de adolescentes y jóvenes, se encontraban que los especialistas y representantes institucionales abordaban la situación de la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y jóvenes en Paraguay, señalando un aumento preocupante de embarazo en menores, denuncias de abuso sexual, casos de VIH y una creciente polarización social sobre el tema. Los principales datos que se podían arrojar en el 2020 fueron 2.183 denuncias de abuso sexual infantil, que tenían un promedio de 8 por día, 50 consultas diarias por embarazos en niñas y adolescentes, y niñas y adolescentes, mejor dicho, 959 casos de VIH en el año. En los 2 últimos años estuvimos teniendo otra vez un pico en aumento. Y estos problemas se agravaron con el aislamiento durante la pandemia. Causas señaladas, y esto según el material: falta de educación sexual integral o enseñanza basada en el miedo y prejuicios, jóvenes que obtenían información principalmente de Internet en el 95% de los casos, y muchos buscaban orientación o contención emocional en servicios confidenciales porque necesitaban ser escuchados sin juzgamiento. Entre el lineamiento de acciones que ofrecía el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, encontramos instrumentos como el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con normas de atención integral y una red de servicio para adolescentes en 21 localidades, programas para prevenir embarazo precoz, violencia como la campaña Ñañangareco, y se destaca la importancia de implementar la educación sexual integral desde los primeros años escolares. Y esto es recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Igual nosotros sabemos cómo estamos con este último punto. Yo hago hacia acá y tiene que ser hacia acá. ¿Cómo estamos actualmente en cuanto a bienestar psicológico y salud sexual? Antes de que le pongan la lámina, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo estamos con ese tema? Le hablaba la profe Romina y le decía que en algún momento estaba mirando si había algo de sexualidad, algo de salud sexual entre los pósteres y la investigación.
No encontré. Pero entendemos por qué. Entendemos por qué. No es algo sencillo, pero sí sería un desafío. El año que viene, ¿quieren hacer algo de investigación sobre sexualidad? ¿Sí? Orientación sexual, identidad sexual. Me encanta que este grupo me dice sí. Voy a sacarle una foto y... Entonces me llaman para su mesa, para su póster, para su siguiente congreso. Porque tenemos que posicionar el tema de salud sexual, tenemos que linkearle, tenemos que mostrar cuán asociado está con salud mental y con psicología. ¿Sí? Entonces, desafío. Vamos a hacer investigación sobre sexualidad. Me encanta. Bien, porque estos datos, yo les pongo toda la laminita de color clarito porque los datos son medio complejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el índice de vulnerabilidad de salud mental según la OPS y esto 2023? Países con mayor índice de depresión en América. Paraguay, cuarto lugar. ¿Sí? Países con mayor índice de casos de ansiedad. Paraguay, segundo lugar. ¿Sí? Ahí este está más chiquito. Índice de vulnerabilidad de forma general, Paraguay aparece en el quinto lugar. ¿Sí? Este es un dato de la Coordinadora de los Derechos de Infancia y Adolescencia y este dato, me voy a acercar un poco más porque le contaba a la profe Romina que estoy con un problemita del ojo hoy. Pero estos datos son 2025, gente. Así, nuevito. Todo esto dice hechos de abuso sexual en niños, niñas, desde enero a marzo del 2025. Y acá tenemos los parámetros en función a la comparativa y ahora mismo no veo el número ahí arriba, pero el porcentaje es altísimo, creo que está por 48%. Hacia el otro lado tenemos abuso en niños, niñas y adolescentes de enero a mayo del 2025 también. Y esto igual yo voy a compartir la presentación por si ustedes quieren ver los datos, igual estos eran datos que nosotros podemos acceder. Si nosotros buscamos de forma específica vamos a acceder porque esto se publicó en los diferentes diarios justamente por el nivel de impacto y el porcentaje alto. Diferentes hechos punibles y acá vamos a encontrar los diferentes tipos de violencia y entre ellos vamos a encontrar situaciones relacionadas a violencia sexual. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de menores de edad, hacerle alusión a algo relacionado a su cuerpo, hacerle famoso un piropo, decirle algo, tirarle onda, mostrarle una foto, todo eso, gente, es abuso sexual. Y se categoriza, abuso sexual no es solamente un contexto de perpetrar y violentar sexualmente. ¿Sí? Abuso sexual en menores de edad es toda situación que les exponga a una circunstancia sexual que no corresponda. Imágenes, mensajes, piropo, mirada lasciva. Eso es abuso sexual. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una lista: abuso sexual en niños, coacción sexual, maltrato en niños, niñas, pornografía relativa a niños, abuso por medio tecnológico, abuso de personas bajo tutela. Todas esas condiciones y todos esos elementos fueron aumentando y están en disparo y en estos datos tenemos un porcentaje muy elevado. ¿A quién o con quiénes tienen que trabajar para restablecerse otra vez de estas condiciones los niños, niñas? ¿Con quiénes van a trabajar? Con psicólogos, psicólogas. En Paraguay 13 niñas dan a luz al día. Y cuando hablamos de menor edad y cuando hablamos, hay gente que me dice, ¿cómo se embarazó? Este es un mensaje muy complejo a nivel cultural. Alguien me dice, por ejemplo, ¿cómo a los 11 años se embarazó? Hoy en día las nenas están todas apuradas luego. Vos le ves luego todas así aceleradas. ¿Cómo a los 11 años se embarazó? Ese es un mensaje que te dice que le está echando la culpa. Vos le estás posicionando la responsabilidad a la nena, ¿verdad? Si nosotros vemos un embarazo de alguien de 9, 10 años, una nena de 9, 10, 11 años, tenemos que entender que generalmente, y el porcentaje más alto de situaciones de abuso sexual en Paraguay, de violencia sexual hacia niños y niñas, es sistemático. No es ahí tuvo sexo y ahí ya se embarazó. Estamos hablando de por lo menos un año de forma sistemática, situaciones que estuvieron en un contexto de violencia sexual, ¿sí? Y ahí, en esos contextos, se dan los embarazos a esa edad.
tras una dinámica de abuso sexual, ¿sí? Acá están los porcentajes, ahí está la cantidad, 4.674, el 89,1% de las condiciones encima. Acá no tengo el dato, pero actualmente se habla de los datos también de segundo embarazo antes de cumplir la mayoría de edad. Y no todos ellos van a ser desde un contexto de abuso sexual, pero el embarazo adolescente no siempre es un embarazo planificado, obviamente. Hay condiciones dentro de la adolescencia en donde hay embarazos que pueden ser planificados. Cuidado con decir siempre que es un embarazo no deseado. Hay niñas, adolescentes, chicas que se embarazan porque así lo quieren y todavía no cumplieron la mayoría de edad. Pero hay un alto índice o un porcentaje muy alto de que estos embarazos en la adolescencia en realidad sean embarazos no planificados. Y los casos de feminicidio. Igual sí quiero que lo miremos como personas que vamos a trabajar en el ámbito de la salud, en los diferentes niveles de promoción y prevención. No les quiero bajonear demasiado tampoco, un sábado a la tarde, ¿sí? Pero el mensaje más fuerte que yo quiero dejar con esto es que nosotros tenemos que intervenir en diferentes niveles de prevención. Por los porcentajes que tenemos actualmente, el tipo de prevención que tenemos que hacer es secundario y terciario. Secundario y terciario, se acordarán que es ya sobre la situación hecha. Nosotros tenemos que llegar a promoción de la salud y prevención a primer nivel, tratar de evitar, ¿sí? Entonces ese es otro desafío para las personas que trabajamos en el tema de salud mental, para ustedes que se están desarrollando y formando en el área y por suerte, y me encanta, con una fuerte influencia científica, ¿sí? Bien. Algunos aspectos a considerar: el bienestar psicológico tiene un impacto crucial en la expresión y vivencia de la salud sexual de las personas, así como la misma, o sea, la salud sexual, tiene una influencia importante en la percepción subjetiva de bienestar. El respeto a los derechos sexuales es esencial para alcanzar el bienestar psicológico durante todas las etapas del desarrollo vital. El bienestar psicológico es un predictor del desarrollo saludable de la sexualidad, así como lo propicia o va a permitir relaciones sexoafectivas más saludables y satisfactorias. Esto es lo que les quería compartir con respecto al tema de bienestar psicológico y salud sexual. No sé si nos seguimos ahora las preguntas, ¿verdad? No, vamos a seguir con las presentaciones y después al final, si tienen preguntas, cosas sobre la presentación y la presentación de ellos, la seguimos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Ahora continuamos con los compañeros. Primeramente se va a estar presentando la compañera Nicole Ailén Toledo Balbuena, del segundo tercera de la Facultad de Filosofía, de sede central. Ella nos va a estar hablando sobre su trabajo de relación entre autoestima y satisfacción con la vida en amas de casa del barrio Reducto. Le damos un aplauso a la compañera. Muy buenas tardes. Antes que nada me presento nuevamente. Soy Nicole Toledo, estudiante del segundo año de Psicología de nuestra querida Facultad de Filosofía UNA. Hoy vengo a hablarles de nuestra investigación titulada Relación entre autoestima y satisfacción con la vida en amas de casa del barrio Reducto. Esta investigación nace desde la necesidad de dar una visibilidad a una población muy poco estudiada, por no decir nulamente estudiada, el trabajo doméstico no remunerado y cómo esto puede afectar en el bienestar emocional de las mujeres que lo realizan. Hay estudios desde hace décadas que hablan sobre que la autoestima está muy ligada a la falta de reconocimiento en tareas domésticas en las mujeres. Hay también estudios recientes realizados en el extranjero, que son nuevitos, son de 2024-2025, que son en Europa y África, pero que hablan y demuestran algo muy interesante, que las mujeres que reciben una educación superior o que trabajan de forma remunerada tienden a tener niveles más elevados de autoestima y están mucho más satisfechas con sus vidas que las mujeres que no. Esto también en Paraguay es algo que está muy visto. No, las tareas domésticas no son algo que se reparte equitativamente en los hogares.
no hay estudios acá tampoco sobre las mujeres. En general es una población realmente muy abandonada en ese ámbito. Y es justamente porque es algo que se asume, que las mujeres existen para el hogar. Nadie se pregunta si ellas están frustradas, nadie se pregunta si su autoestima está alta, está baja, si ellas quieren hacer algo más. Entonces, el objetivo general de nuestra investigación es analizar la relación entre autoestima y satisfacción con la vida en amas de casa de un barrio de la ciudad de San Lorenzo. La muestra estuvo compuesta por 110 mujeres. Sus edades oscilaron entre 18 a 58 años. Hicimos un muestreo no probabilístico por conveniencia porque justamente como es una población nulamente estudiada, no se sabe la cantidad exacta de amas de casa que hay ni en Reducto, ni en San Lorenzo, ni en Paraguay. Y se empleó la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de satisfacción con la vida de Diener. Al hacer la recolección de datos y el análisis, los resultados mostraron que sí existe una relación entre autoestima y satisfacción con la vida, que las mujeres de Reducto presentan niveles adecuados en ambas dimensiones, tanto de autoestima como de satisfacción con sus vidas. Y algo muy interesante que me gustaría destacar es que las mujeres que desarrollan actividades laborales fuera del hogar tendían a demostrar niveles más elevados en ambas dimensiones, justamente confirmando estudios anteriores que decían eso. Entonces, esto significa que el desempeño laboral puede funcionar como un factor protector para la salud mental en las mujeres, porque le brindan reconocimiento social, independencia económica y desarrollo personal. A ver, para ir cerrando un poquito, decirles que nuestra investigación pudo haber sufrido sesgos en la muestra y que por eso es conveniente extender esta investigación a otros puntos, tal vez de San Lorenzo o a nivel país, ¿por qué no? Y que reconocer el trabajo doméstico es clave para reducir las brechas de desigualdad de género, fortalecer la salud mental femenina y que hay que reconocer a las amas de casa como mujeres activas, capaces, productivas y esenciales para la sociedad, para así crear una sociedad más justa, equilibrada y entender que el bienestar emocional de ellas es el reflejo del bienestar de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, continuando ahora, le tenemos al compañero Brian Natanael Riquelme Raimondi. Es del segundo primera de la Facultad de Filosofía, una sede central. Él nos estará hablando de su tema, autocompasión y soledad, la relación que existe entre ambas, un estudio en adultos de Paraguay. Le damos un aplauso. Buenas. Autocompasión y soledad, la relación que existe entre ambas, un estudio en adultos de Paraguay. Vamos a empezar por lo básico. Cuando elegí este tema, yo no sabía qué era la autocompasión, así que les voy a decir un ratito qué es la autocompasión. La autocompasión es una forma de cuidado, donde cuando pasas mal, sufres, sientes dolor, no te juzgas, te entiendes y te comprendes. Ahora, ¿qué es la soledad? La soledad es la ausencia, ya sea real o percibida, de relaciones con los demás. Siendo estas dos variables muy importantes, hubo un problema. Nos dimos cuenta de que hay una ausencia de estudios correlacionales. Ahí fue donde dijimos, nuestro objetivo va a ser establecer la relación que existe entre ambas variables. ¿Y cuál fue nuestra hipótesis? De que cuando aumenta la autocompasión va a disminuir la soledad, siendo de esta manera una relación inversa o negativa. ¿Cómo hicimos este trabajo? Primeramente, alcanzamos la cantidad de 2.207 personas. Fue un estudio no probabilístico.
El siguiente. Fue un estudio cuantitativo, experimental, relacional, transversal. Bueno, acá pueden ver, no voy a entrar en detalles porque no vengo a hablar sobre los números, yo les vengo a explicar qué encontramos. Encontramos que sí se confirmó nuestra hipótesis de que es una relación inversa y negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando aumenta la autocompasión, disminuye el sentimiento de soledad. Y si aumenta el sentimiento de soledad, significa que no estás llevando a cabo los actos de autocompasión. Entonces, cumplimos nuestro objetivo, comprobamos la hipótesis de que estábamos en lo correcto. Sin embargo, nos encontramos con unas limitaciones, que son: el muestreo fue no probabilístico y el diseño es transversal. Algo que tienen que tener en cuenta es que sería bueno que se empiecen a plantear las tácticas de autocompasión en los consultorios clínicos para así, como encontramos aquí, disminuir el sentimiento de soledad. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que la correlación era moderada. Sin embargo, buscamos estudios de otros países y nos dimos cuenta de que sí, está bien, porque también en Estados Unidos y en Turquía estos estudios salieron igualitos. Por ende, esa fue mi presentación, eso fue todo lo que nosotros encontramos y muchas gracias. A continuación le tenemos al compañero Aarón Moisés Guerrero Corti, del segundo primera de la Facultad de Filosofía 1, sede central. Él nos estará hablando acerca de la relación entre la procrastinación general y el estrés percibido en personas adultas del Paraguay. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, me vuelvo a presentar. Yo soy Aarón Guerrero, actualmente estoy en la carrera de Psicología, área básica. Soy un alumno que está en el segundo año de carrera, turno noche, en la Facultad de Filosofía, sede central. Hoy yo vengo a hablarles sobre nuestro trabajo de investigación, el cual trata de la relación entre la procrastinación general y el estrés percibido en personas adultas del Paraguay. Siguiente por favor. Para darles una pequeña introducción, le voy a hablar de mis dos variables. La procrastinación general consiste en la tendencia que tienen las personas a postergar las actividades, aún así a sabiendas de las consecuencias negativas que esto les puede presentar. Un breve ejemplo sería: yo, estudiante universitario, la semana que viene tengo que rendir un parcial. ¿Qué sería lo ideal? Que yo ya me ponga a exponer, a practicar, que vea los puntos fuertes, los puntos débiles, para así tener una buena nota. En cambio, yo digo, falta una semana todavía, ¿para qué me voy a estresar? Es una materia fácil, el docente nos dejó su cuestionario, es algo corto, aparte, puedo volver a recuperar. Así yo, inconscientemente o a veces consciente, me estoy tratando de engañar para postergar esta actividad, sabiendo que algo negativo puede ser que yo saque una mala nota, que me aplace, o inclusive si esta conducta se sigue haciendo, puedo llegar a recursar. Por otro lado, mi otra variable es el estrés percibido, que se entiende en cómo las personas interpretan y enfrentan las actividades que suceden en su ambiente. Otro ejemplo breve, tenemos una persona A y una persona B. Ambas tienen el mismo contexto, la misma situación, trabajan en la misma empresa, entran en el mismo horario, salen en el mismo horario y son vecinos. Por lo cual ambos salen, tienen que conducir en un horario pico. La persona A dice, mira, esto no depende de mí, ¿qué voy a hacer? Me toca manejar y aguantar, voy a aprovechar esto para escuchar un podcast, la música que me gusta, para encontrarme conmigo mismo. ¿Para qué me voy a estresar por esto? Sin embargo, la persona B se irrita, se pone nerviosa, se estresa. Esto para demostrarnos que ante la misma situación, dos personas pueden tener
una diferente interpretación de lo que pasa en el ambiente. Y eso es lo que determina el nivel de estrés, ya sea más alto o más bajo. Ahora bien, el problema que se presentó en nuestra investigación fue justamente esto, que ante la constante postergación de actividades se presentaba un malestar general en la gente, un aumento del nivel de la tensión. Es por ello que el objetivo general que nosotros nos pusimos fue el de analizar la relación entre la procrastinación general y el estrés percibido en personas adultas, y al mismo tiempo ver si había una diferencia entre hombres y mujeres en dichas variables. Ya teniendo el objetivo general, nos planteamos la siguiente hipótesis, que sí hay una relación positiva y significativa entre ambas variables. Este estudio hicimos con una muestra de 2.207 personas, el cual fue un estudio cuantitativo, ya que las variables podían medirse de manera estadística. Correlacional, porque justamente estábamos buscando ver la relación entre ambas variables. No experimental, porque no hubo ninguna manipulación de las variables. Y transversal, porque el estudio se dio en un solo momento, en un único caso. No se le volvió a enviar el cuestionario a las personas para que completen. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de los aportes y la relevancia del estudio. En primer lugar, este estudio resultó conveniente, porque se abarca dos aspectos o dos fenómenos muy importantes en la vida adulta: la procrastinación y el estrés. Estos son dos variables o dos fenómenos que afectan el bienestar emocional de las personas y la calidad de vida. Comprender que hay una relación entre ambas variables nos ayuda a tener una base muy importante para futuras acciones de prevención y promoción en la salud mental. En el lado de la relevancia social, los resultados de este estudio aportaron herramientas que van a servir justamente para la mejoría del bienestar emocional de las personas y para que sean más productivas, mejorando así su calidad de vida y su equilibrio personal. En la implicancia práctica, este diseño permite crear estrategias para controlar y mejorar el nivel de estrés y para ser más eficientes en cuanto al tiempo. En cuanto al valor teórico, integrar variables psicológicas, la procrastinación y el estrés, ver ambas variables en conjunto, es algo de lo cual no se tiene mucha información en las personas adultas del Paraguay. Estudiar estas variables nos da un mayor contexto acerca de lo que teníamos. Y en cuanto a la utilidad metodológica, esto contribuye al conocimiento local sobre la salud mental y hábitos cotidianos. Esto justamente para mejorar futuras informaciones. Ya vamos a tener un conocimiento más general que nos ayude a avanzar de manera más rápida y tener un mejor contexto sobre las personas adultas del Paraguay. Siguiente, por favor. Ahora le voy a hablar de la relación que encontramos entre ambas variables. Se halló una correlación positiva y moderada entre ambas variables, donde en base a Rode-Spearman el resultado fue de 0.58 y con una relación, vamos a decirle, de P menor a 0.001, lo que indica que ambas variables están relacionadas. Cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar. Los resultados también confirmaron la hipótesis planteada, evidenciando un mayor nivel de procrastinación que se asocia a un mayor estrés percibido. También hallamos de que ambas variables se van incrementando y reforzándose. La persona en un principio procrastina, hace una negociación consigo mismo para huir del estrés que le genera una tarea. Pero al mismo tiempo, siendo consciente o inconsciente muchas veces de que ese estrés después va a venirle de una manera doble o triple. Y esto hace que se vaya postergando y postergando y postergando y posponiendo las cosas. En pocas palabras, busca una salida fácil y una salida rápida. Pero al final se va acumulando y la persona termina explotando. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, seguidamente tenemos la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar a alguien algo a los ponentes o a la profe. ¿Puede levantar la mano? ¿Le acerco el micrófono?
Buenas tardes para todos. Mi pregunta es para la señorita. Bueno, quería volver a preguntarte en base a qué decidiste elegir el tema. Con mis compañeras de trabajo ya teníamos pensado que la población iba a ser mujeres, justamente porque no se estudia mucho a las mujeres. Y primero pensamos en que iba a ser madres solteras, después madres de personas con autismo. Pero indagando un poco más, decidimos hacer en amas de casa porque es lo que más hay hacia nuestra zona. Nosotras somos de Reducto, por eso decidimos hacer justamente en Reducto. Y en Reducto hay muchas amas de casa, algunas solteras, concubinadas, casadas. Entonces dijimos, vamos a estudiar a las amas de casa, primero de nuestra zona y después capaz hacemos en otro lado. Y creo que influyó mucho justamente el estar rodeada de esa población, el querer estudiarles. Muy bien, excelente. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas, le paso el micrófono ya a la profe. Bueno, primero que nada felicitarle a los 3 investigadores. Me encanta la respuesta de Nicole porque es una mirada de cuidado a su comunidad inicialmente. Es así como nosotros tenemos que empezar, ¿sí? También me llamó la atención del grupo, ¿verdad? La cantidad de muestras, tanto de Brian como de Aarón, ¿sí? Es una cantidad importante y los resultados son sumamente interesantes en función al hecho de lo que planteaban. ¿Se acuerdan cuando hace rato yo les hablaba que había como un linkeamiento entre salud mental, salud sexual, sexualidad? Imposible no pensar, mientras ellos iban hablando decía, imposible no pensar que todos estos elementos van a tener una influencia. Una población más satisfecha con respecto al hecho de su mirada, de su reconocimiento como ama de casa, de su mirada con autocompasión, por ejemplo, para vínculos más saludables, todo está conectado. Entonces, me encantan las investigaciones que plantearon, me encanta desde dónde aparece también la mirada de cuidado y nada, y exhortarles a que sigan haciendo. Y para mí es sumamente emocionante porque están en segundo o tercer año, ¿verdad? Así que espero a que lleguen al quinto y me invitan para que me vaya a verles también, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Porque en realidad todos los elementos que se fueron planteando y todo lo que estuve viendo está sumamente bien elaborado como desde esa mirada de investigadores y en serio, Shemo Pirimba, como dice la frase, ¿verdad? Porque es alentador. Entonces yo a los profes les felicito, a toda la organización, porque en realidad es un impulso sumamente importante y están haciendo historia. Cuando yo sea abuelita voy a decir, yo estuve en el Congreso. No, mentira. Les espero que podamos compartir efectivamente también en otros espacios. Yo estoy abierta a todas las invitaciones de todas sus otras promociones de investigación y quería invitarles, no sé si se puede poner mi presentación, quería invitarles a algo como para cerrar. Al final, ahí está. Nosotros vamos a tener una jornada sexológica, voy a aprovechar el espacio rápidamente. Es gratuita, también la intención es que ustedes puedan escuchar información científica, van a estar médicos, sexólogos, médicos con formación en sexología, psicólogos que trabajamos en el área, toda la información que queremos plantear y ofrecerles tiene que ver también con el hecho de nuestro contexto real. Se pueden escribir previamente a este número. Y sería el 13 de diciembre por si quieren participar. Para nosotros va a ser un gusto si quieren ir. Me estaré encantada de verles de vuelta. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. ¿No? ¿Estuvo todo claro? Yo suelo preguntar, ¿se entendió todo? ¿No se entendió nada? Para mí que me dejaste sin palabras, profe. No, muchísimas gracias a todos realmente y un aplauso grande para esa mesa. Bueno, con eso cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a la profe y a los compañeros también que se animaron a presentar. Muchas felicidades y también obviamente a todos los que se quedaron a escucharles. A ver, le pasó con el profe Marcelo.